4 al 10. Vamos a leerlo alternadamente como lo hemos venido haciendo últimamente, hermanos, de manera alternada. Y ya saben, nos unimos en lectura en el verso 10 en el último. Dice así la palabra de Dios, hermanos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Gracias, Señor, por bendecirnos en este día, dándonos la oportunidad de poder reunirnos como tu iglesia para estudiar tu bendita palabra. Gracias te damos porque para nosotros es una oportunidad, Señor, de ser expuestos a tu verdad y ser santificados por tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, que la obra de tu Espíritu sea con nosotros, trayendo luz a nuestro entendimiento para poder comprender. Pero también, Señor, que nos ayude tu Espíritu para atesorar en nuestro corazón lo que hoy tú nos enseñes, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu sea de igual manera en esta mañana conmigo, Señor. Sea tu Espíritu dirigiéndome, Señor, para que tu iglesia sea edificada, Señor, y que tu nombre sea exaltado con todo lo que hoy hagamos aquí, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. Hoy en nuestra sociedad, hermanos, hay una afirmación de entre muchas que las personas creen y expresan. Frases como esta: todos somos hijos de Dios. ¿Ha oído esto, hermano? ¿Estás pasando alguna vez por alguien, no? Es que todos somos hijos de Dios. Las personas dicen, todos van a ir al cielo. Oye, cuando una persona muere, se escuchan exclamaciones como, se nos adelantó. Un día todos estaremos juntos en el mismo lugar. Exclamaciones como, desde allá nos cuida, allá lo vamos a ver un día, vamos a estar juntos, un día en el cielo con Dios, como familia. La realidad, hermanos, es que la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Ciertamente, todo ser humano es creación de Dios. Dios le ha creado, Él es el que, hermanos, nos permite la vida a todos. Él permite que amanezcamos, Él permite que respiremos y podamos ver un nuevo día, ¿no es cierto? Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, aunque las personas piensen o lo expresen de sus labios. Y miren, una de las diferencias más grandes y contundentes entre personas que se dicen ser hijos de Dios y los que verdaderamente lo son, tiene que ver con algo. Y es el tema de hoy. Tiene que ver con el pecado. Al no creyente le agrada el pecado. Vive en pecado siendo esclavo del pecado. Mientras que el que cree en Cristo, o el que es de Cristo, tiene una lucha contra el pecado, ¿no es cierto? El Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene una lucha fuerte
Además, como hijos de Dios nos alejamos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El pecado ya no se enseñorea como antes lo hacía en la vida de los hijos de Dios. Ya no se enseñorea porque ya no somos esclavos. Quien ha entregado a su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no es esclavo del pecado, sino ahora es libre en Cristo Jesús. Amén. En la cruz del Calvario, Cristo venció el pecado y lo venció para que ya no tenga dominio sobre quienes somos los hijos de Dios. Por ello, en estos versículos, el énfasis se hace en la vida apartada del pecado como consecuencia, hermanos, de haber nacido de Dios. Es decir, la conducta del cristiano se caracteriza por alejarse cada vez más del pecado. Hay una batalla, hermanos, ciertamente. Hay una batalla fuerte que tenemos. Es con el pecado. Pero quiero decirle algo. Esa victoria, esa batalla está ganada, hermanos, en los hijos de Dios. Por eso el título de esta enseñanza, la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver 3 razones por las cuales un cristiano verdadero no practica el pecado. Es decir, se aparta de él. 3 razones por las cuales un cristiano verdadero no practica el pecado. Número 1, porque el pecado, hermanos, el cristiano no peca de continuo, porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Número 2, porque el que está en Cristo no peca, sino hace justicia. Y número 3, el que está en Cristo no practica el pecado, hermanos, porque es nacido de Dios. Vamos a ver, hermanos, esta enseñanza. Número 1, la primera razón por la cual el cristiano genuino no practica el pecado es porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la palabra que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué, hermanos? Infracción a la ley. Dice aquí, inicia Juan, dice, todo aquel, es decir, toda persona, toda la humanidad, todo aquel todo aquel que comete. Escuche aquí, hermano. Este verbo es importante porque tan solo en 7 versículos esta palabra cometer se menciona en 6 ocasiones, hermano. Es una palabra clave, una palabra importante. Todo aquel que comete. En el griego es poieo. ¿Qué significa? Cometer significa hacer, pero significa algo, hermano. Es una manera habitual de actuar. En otras palabras, cometer significa practicar algo. Una práctica continua. ¿De qué, hermano? Todo aquel que comete, que practica continuamente pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Fíjese, hermano, en el griego clásico significa errar a un blanco, es fallar a un blanco. Usted sabe eso. Y se usa también para hablar de un guerrero que falla en golpear o en lanzar un proyectil hacia su oponente. O para un viajero, pecado, errar al blanco, para un viajero que erraba, que iba en un camino incorrecto al que debería de ir. Es una falla de un objetivo, hermanos. Eso es el pecado, yéndonos a una descripción clásica de la acepción de la palabra. Ya en el Nuevo Testamento, pecado es un término que implica algo más activo en la vida de una persona. El pecado es una ruptura, hermanos, intencional. Es algo que la persona decide hacer, ¿sí?
Es una decisión. Impide que esa es una ruptura que es intencional y que rompe la norma moral de Dios. El pecado por ello es una distorsión moral del hombre. La práctica del pecado es infringir, hermanos, de manera voluntaria y continuamente la voluntad de Dios. Eso es pecado. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. En nuestro contexto es un continuo vivir de manera pecaminosa, a diario. El hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, que no está en Cristo, que no es creyente, la persona que no conoce a Cristo, vive de esta manera, continuamente transgrediendo la voluntad, la ley, los estatutos de Dios. Y dice, retomo esta primera porción del versículo: todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué dice, hermanos? La ley. Esa palabra infringir es interesante porque en el griego es anomía. Una partícula A de negación y nomos es ley. Es decir, infringir es alguien que no tiene ley. Alguien que se conduce como si no hubiera ley. ¿Qué sucedería si aquí en el puerto, hermanos, no hubiera normas viales, por ejemplo? Si así hay choques, ¿no? ¿Qué sucedería? Si no hubiera señales, si no hubiera semáforos, si no hubiera vueltas prohibidas, que pues aquí las inventan, sería un caos realmente. Un caos, hermanos. Se viviría sin la ley de tránsito. Vivir sin ley es vivir, hermanos, en términos coloquiales, como cada quien quiere. Es violación a la ley, hermanos, pero también infringir significa maldad, transgresión, quebrantar algo, en este caso la ley. Entonces, hermanos, es ahí que el pecado es infracción a la ley de Dios, a sus estatutos. Juan está enfatizando que nadie está excluido de esta advertencia. ¿Cuál advertencia, hermanos? Que toda aquella persona que comete pecado ha transgredido la voluntad de Dios. Alguien ha dicho, hermanos, que el pecado es una ofensa directa contra la voluntad conocida de Dios. Y yo meditaba, ¿por qué? ¿Por qué conocida de Dios? La voluntad conocida de Dios. Alguien puede decir, es que pequé porque no conozco la Biblia. Es que pequé porque nadie me ha explicado acerca de la Biblia. Pequé porque no conozco cuál es la ley de Dios. Pregunta, hermanos, ¿habrá alguna excusa en este sentido para el ser humano? ¿Por qué no la hay? Vamos a Romanos 2:14. Nadie está excluido de ser responsable de su pecado, hermanos, o de transgredir la voluntad de Dios sin que haya consecuencias. Le voy a decir por qué. Porque aunque una persona no conozca la palabra de Dios, esa persona lleva la ley de alguna manera escrita ¿en dónde, hermanos? En la conciencia, en su corazón. Romanos 2:14. ¿Estamos ahí, iglesia? Romanos 2:14. 2:14. Perdón si lo dije mal. Romanos capítulo 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles, es decir, los no judíos, que no tienen ley, observen, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley como, hermanos, para sí mismos. ¿Por qué? Porque mire el verso 15.
mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, dando testimonio ¿qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, hermanos, una persona que peca no tiene excusa de no conocer a Dios ni su palabra. Dios ha puesto en su corazón la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es la ley conocida de Dios. Es esa ley escrita por Dios, escrita en sentido figurado, en el corazón de las personas. Si alguien allá afuera le quita la vida a otra persona y van pasando, nadie va a decir, ay, qué bueno, ¿verdad? O qué bueno ese hombre por quitarle la vida a una persona. ¿Por qué no dice eso? Porque saben que matar es ¿qué? Es pecado, es malo, es esa conciencia, hermanos. Aunque no conozcan la Biblia, aunque no sepan los versículos, aunque no sepan el decálogo, ellos saben lo que es malo, Dios lo ha puesto ahí. Por esa conciencia serán juzgados en su momento. Por esta conciencia, por esta razón, es por la que nadie queda eximido, hermano, de la culpa, ningún pecador. No hay excusa de no conocer la palabra de Dios. Ahí la culpabilidad del hombre, hermanos. Conociendo lo que es correcto, voluntariamente transgrede la voluntad de Dios. El pecado, hermanos, básicamente es una cuestión de voluntad. Una voluntad rebelde, ¿sí? De colocar la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. Si saben que es malo, ¿por qué lo hacen? Porque su voluntad la anteponen por encima de lo que Dios ordena no hacer. Hay una ilustración que seguramente usted conoce o recuerda, hermanos, en su momento le hemos mencionado tal vez, de una pequeña que iba en el coche con su padre, iba en el asiento del copiloto. Y el padre pues iba manejando, y ¿qué es lo que le decimos a nuestros hijos, hermano? Cuando vamos en marcha, en movimiento, ¿qué les decimos? Se levantó la niña y le dice, siéntate y ponte el cinturón. Y la niña se sentó y se vuelve a parar. Se vuelve a levantar, no obedeciendo, y otra vez el padre, puede pasar algo, un enfermo y tiene parabrisas, seguro. Y otra, hija, siéntate por favor y ponte el cinturón. La niña se sienta, no se pone el cinturón, se vuelve a parar. Le hace la advertencia al padre, mira, me voy a detener, me voy a estacionar, voy a apagar el motor y te voy a dar una buena corrección si no obedeces. Ponte, por favor, el cinturón, siéntate y ponte el cinturón. La niña, obedeciendo, se sienta, se pone el cinturón y expresa en voz baja para que su papá le escuchara. Ya me lo puse, papá, pero aquí estoy de pie. Es rebelión, hermanos. Eso es rebelión. Estoy tratando de ilustrar un poco el corazón no redimido del hombre. Es rebelión, sabiendo la voluntad conocida de Dios no se le obedece. Hay rebelión. La naturaleza caída así es del ser humano, antes de conocer a Cristo, por supuesto. Es rebelión, aunque había en este ejemplo, hermano, que estamos narrando, había una restricción desde afuera de los labios de su padre, había rebelión en donde, hermanos, rebelión dentro del corazón. Esa actitud, hermano, es la esencia del pecado, es una rebelión contra Dios. El pecado es rebelión contra Dios, contra su ley, contra sus estatutos. Es decir, hermanos, el pecador es rebelde y coloca su voluntad, reitero, en contra, no solo por encima, sino en contra de la voluntad de lo que Dios demanda. ¿Recuerda la ley moral de Dios, hermanos? ¿Recuerda qué es la ley moral de Dios? ¿Recuerda el decálogo?
¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. Lo conocemos. Sé que lo saben, por supuesto. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces necesita alguien matar para ser un asesino? ¿Cuántas? Una sola vez. ¿Cuántas veces necesita una persona robar para que sea señalado como un ladrón? ¿Alguna vez ha robado algo, hermano? ¿De niño? Cuidado, ¿no, hermanos? Estamos infringiendo la ley moral de Dios. ¿Ha robado en el trabajo? No, pastor, ¿cómo cree? ¿Ha robado tiempo en su trabajo? Me dijo nada más. Tengo cámaras, pastor. Mire, podrá tener cámaras. Y si no tiene cámaras, ¿qué cree? Está el Señor. Está Dios. ¿Sí o no, hermanos? No olvidemos eso. Está Dios, hermanos. Esa conciencia que ha puesto en su palabra que conocemos. ¿Cuántas veces se necesita mentir? ¿Ha mentido alguna vez? ¿Cuántas veces necesitamos mentir para ser acusados como transgresores de la ley moral de Dios y llamarnos mentirosos? Una sola vez, hermanos. Santiago 2, 10 y 11, por favor. El pecado es algo muy delicado, muy serio, hermanos. Santiago 2:10. Meditando en esto de que cuántas veces tenemos que pecar para ser acusados como transgresores, hermanos. Dice, porque cualquiera que guardase toda la ley, es decir, que la obedeciera, pero ofende, ¿cuántos puntos, hermanos? En un punto se hace culpable ¿de qué? De todos. Aquel que robó una sola vez es culpable de todos, dice la Escritura, aquí en Santiago. Verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, ¿qué, hermanos? Transgresor de la ley. ¿Lo ven? Lo que estamos describiendo, una transgresión a la ley, una violación, una infracción a la ley de Dios. Esta es la condición, hermano, del hombre sin Dios, sin Cristo en su vida. Es un pecador y en esa situación su destino es solo uno. El destino de una persona que continuamente peca es solo uno. ¿Cuál es? Díganlo sin miedo. El infierno. ¿Por qué el infierno? Porque la Biblia lo enseña, hermanos. No hay otro destino. No lo hay, hermanos. No hay otro lugar. Apocalipsis 21:8. Hay personas que pueden llegar a decir, pues mira, pues yo no soy homicida, no soy fornicario, pues no soy idólatra y pues estoy tranquilo. Pero mire este versículo lo que dice. Apocalipsis 21:8. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que... Una pausa aquí, hermano, escuche, ¿a qué nivel está la mentira? A nivel de un homicida, ¿no? Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero aquí viene una afirmación, hermanos, que trae ánimo y gozo a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra alma.
una afirmación de Juan que es maravillosa. Vamos a Primera de Juan, donde estamos, versículo 5. Primera de Juan 3, verso 5, hermanos. Y sabéis que Él, ¿quién es Él, hermanos? Apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, por lo que la palabra nos recuerda y nos enseña hoy. Que el Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Juan hace referencia, hermanos, al ministerio terrenal de Jesús y les recuerda a sus lectores que ellos conocen completamente la esencia del Evangelio. ¿Qué es la esencia? ¿Quién es la esencia del Evangelio? Cristo. ¿Qué es la esencia del Evangelio? Que Cristo quita los pecados del mundo, hermanos. ¿Quién lo anunció así? Juan el Bautista, ¿recuerda? ¿Sí? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía el Señor, ¿verdad? ¿A hacer qué? Bautizarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor sigue siendo el mismo hoy y siempre. Él no cambia, hermanos. A esto vino nuestro Salvador. Por eso cantábamos, por eso glorificábamos al Señor con la alabanza, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros. Algo inmerecido, hermanos. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no amarle? A esto vino el Salvador, a quitar nuestro pecado. Por tanto, hermano, es una total incongruencia. Me voy a decir que cuando alguien afirma conocer a Cristo, cuando alguien afirma ser de Cristo, hermanos, que afirme a alguien que Él es su Salvador, y es una total incongruencia que a pesar de esas afirmaciones la persona siga llevando una vida en pecado, transgrediendo la voluntad de Dios. Es incongruente. Quien verdaderamente ha entregado su vida en arrepentimiento y fe a Cristo es una nueva criatura. ¿Recuerda qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alguien puede estar pensando, ¿ya no pecamos los creyentes? Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. No nos adelantemos por si hay algún pensamiento así. Aquellos a quienes Dios ha transformado para salvación han cambiado la esclavitud del pecado por la esclavitud a Cristo. Hermanos, somos esclavos de Cristo. ¿Y sabías? Esclavos del Rey, esclavos del Señor. Él es Señor de la vida de los hijos de Dios. Él es el que gobierna, es el que manda, el que nos dirige, el que ordena. Y el siervo cumple lo que su Señor y Salvador manda. ¿Qué vida llevábamos, hermanos, antes de conocer a Jesús? Triste. ¿Qué vida llevábamos antes de conocer al Señor? ¿No alabábamos? ¿Qué esperanza en nuestro propio ánimo y deseo entrar a una congregación cristiana? Para algunos, pues ni pensarlo, ¿no es cierto? Vivíamos ofendiendo a Dios, ofendiendo su palabra, transgrediendo continuamente su voluntad, pecando sin temor de Dios.
Y vivíamos así porque estábamos sin esperanza y sin Dios. Hermanos, para los hijos de Dios eso fue en otro tiempo. ¿Da gloria a Dios por ello, hermano? En otro tiempo. No lo busque. Primero los Corintios dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso somos ahora. Eso ha sido realizado en nuestra vida ahora. Efesios 5:8, hermanos. Hablando del pasado, lo que éramos algunos antes de conocer a Cristo. Efesios 5:8. Hablando de otro tiempo, ¿verdad, hermanos? Dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Andad entonces como lo que somos. ¿Como qué? Como hijos de luz. Ese es el andar que Dios ordena a los que son hijos de Dios. Prácticamente, hermanos, el pecado es ignorar a Dios. Le repito esto. El pecado es ignorar a Dios. ¿Será algo grave, hermanos? Imagínenselo. Ignorar a Dios. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando venimos y escuchamos alguna porción de la Escritura que nos confronta y que nos dice, mira, tú estás así, Samuel, y tu vida en esta área no está bien conmigo? Rectifica. Yo soy fiel y justo para limpiar tu pecado y perdonarte de toda maldad. ¿Qué hacemos, hermano, cuando el Señor nos habla? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos confronta? Debemos obedecer, ¿no es cierto? Repito, hace un momento mencioné, hermanos, el pecado es ignorar a Dios. Sí, esto dice el Señor, pero yo decido hacer otra cosa o caminar de otra manera. ¿Tendremos mejores planes que los que tiene Dios para nosotros, hermanos? ¿Tendremos mejores planes en nuestra vida de lo que Dios ha elegido para nosotros? Qué equivocados estábamos, ¿verdad? El mejor plan para nosotros es su palabra, es la guía para la vida, es la que nos confronta, la que nos santifica, la que nos dice cómo vivir para darle gloria a Él, hermanos. El pecado es algo muy fuerte y delicado, hermanos. Cuando se peca, hermano, se está mostrando que no importa lo que Dios ha dicho, sabiendo que debemos hacerlo si somos hijos. El que no es hijo, pues tiene un problema. No obedece, pero tiene un gran problema. No son temas sencillos, hermanos, de hablar. Pues la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema principal del ser humano? Por lo cual ahorita están las cosas en el mundo como están, hermano. Ya lo dijeron. El problema más grande del ser humano es el pecado. ¿Y sabe por qué es un tema de bendición? Porque es la palabra de Dios y porque nos está hablando de los principios por los cuales, hermanos, Dios nos quiere bendecir para ayudarnos a recordar cosas muy importantes y poder hacer el pecado a un lado. Por eso es importante. Santiago 4:17, hablando de tener conocimiento de lo que debemos hacer, pero cuando no lo hacemos, ¿qué sucede? Santiago 4:17, hermanos.
Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno. Una pausa aquí. ¿Usted sabe qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios, lo que Él manda, lo que Él enseña en su palabra, lo que Él espera de sus hijos. Eso es lo bueno. Y si tenemos conocimiento de Él por medio de la palabra, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya el Señor me habló, ya fui el domingo a la congregación, ya fuimos el jueves, el Señor nos habló. Hijo, sí me está corrigiendo, me está diciendo que debo de vivir de esta manera, en esta área de mi vida. Ya sé que eso es lo correcto, pero no lo hago, estoy pecando, hermano. Estoy transgrediendo la voluntad de Dios. Estoy mostrando que no me importa lo que Dios dice. Al hombre natural no le importa lo que Dios dice, hermanos. ¿No es cierto? ¿Ven cómo? Luego he escuchado expresiones que dicen, ay, pues ahí está. ¿Cómo expresan? A su manera, pero dicen a la venia de Dios, dicen, ¿no? Como si fuera un abandono. Ojalá y fuera a la forma de Dios, ¿no? Porque Dios tiene una forma para sus hijos que Él ordena cómo debemos vivir. Primera de Juan 5:13, hermanos. Y hago una pregunta, hermano, ¿será difícil obedecer a la manera de Dios? ¿Es difícil? Hoy vamos a ver. ¿Será difícil obedecer a Dios, hermanos? Dice 1 Juan 5:3, pues ese es el amor a quién, hermano. Y escuche bien, hermano, lo que aquí dice la palabra. Este es el amor a Dios. ¿Usted ama a Dios? Le pregunto. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo se manifiesta? Que guardemos sus ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Amados hermanos, amada iglesia, los mandatos de Dios no son una carga, no son gravosos. Lo estamos leyendo, hermanos. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios. Hablábamos hace un momento, hermanos, en la enseñanza de evangelismo acerca de someterse las esposas a los esposos. En todo como al Señor. Y llegamos a una conclusión, hermanos, que no nos la dio ni carne ni sangre, sino el Señor. ¿Cuál era la conclusión? Que la mujer que ama a Dios puede cumplir los mandatos de Dios. Puede someterse a su esposo, no porque se lo merezca, sino porque ella ama a Dios y por amor a Dios quiere glorificar a su Padre que está en los cielos. Sí se puede, hermano. Y no son una carga, pues este es el amor a Dios. ¿De quién es? De sus hijos, de sus hijas. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno y lo único que quiere Dios con su ley es guiarnos a través de ella. Lo único que Dios quiere con sus mandatos es poder conocerle para ayudarnos, para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos a vivir para su gloria. Dios es bueno, hermano. Por eso si amamos a Dios y conocemos a Dios, ya como creyentes ya no violamos habitualmente la ley de Dios, lo que Dios manda. Ahora nosotros amamos a Dios y deseamos someternos a Él. La obediencia a la palabra se vuelve, hermanos, escuche, un verdadero tesoro. La propia palabra en el corazón del que ama a Dios se vuelve un tesoro. Y meditábamos hoy en la palabra, hermanos, y decíamos, hermanos, si la gente que no conoce a Dios,
conocía estos 3 principios que hoy leímos, ¿qué pasaría con esos matrimonios? ¿Qué pasaría en esos hogares? Pastor, las cosas cambiarían. Sería todo diferente. Por eso cuando evangelicemos, vamos a llevar esto en nuestra mente. Vamos a hacerlo por amor a Dios, porque por amor a la persona que no conozcamos, porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Si no, mire, ahorita, ¿qué estaría haciendo usted de su vida? Olvídese. Ese es el motivo, hermano, por el cual cantamos y agradecemos y exaltamos a Dios en este lugar. Salmo 19:8, hermanos. La obediencia a la palabra, reitero, se vuelve como un tesoro muy valioso en el corazón de los hijos de Dios. Así lo fue con David. Salmo 19:8. ¿Lo tiene, hermano? Los mandamientos de Jehová son, ¿qué, hermanos? Rectos. ¿Qué hacen, hermano? Que alegran el corazón. Ay, me tengo que someter a mi esposo. Sí, Señor, te amo y por tu gloria me someto, Señor. Y créanme, hermana, que mire, el Señor va a traer alegría y va a traer gozo y va a traer paz a su corazón, igual que al varón. No trate con aspereza a su esposa. No olvide lo que dice la palabra como a vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia, hermanos. Vivir con ellas sabiamente, amándolas como Cristo amó a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú me dices cómo vivir. No sabíamos vivir, hermanos. Sin Cristo no sabíamos, pensábamos y lo que nos dijo alguna persona, alguna amistad y cosas torcidas y con esos conceptos, hermanos, andábamos divagando en la vida sin esperanza y sin Dios. ¿Sí o no, hermanos? Esa era nuestra vida y queríamos resolver nuestra vida. Y la gente dice, ay, yo soy el capitán de mi propio destino. Pues mira, ¿qué capitán? El barco estaba hundido totalmente, ¿sí o no? Estrellado y qué sé yo, hermano. Vidas tristes. Sin Dios. Pero ahora, hermanos, en su gracia y en su amor, estamos aquí. Estamos aquí. Por el amor maravilloso de Dios. Por eso, gloria a Dios por su bendita palabra. Alegra el corazón y sigo. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Éramos ciegos, hermano. No entendíamos nada. Por eso el que ama a Dios va a poder entender esto y va a poder decir, como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. No son gravosos. El que conoce a Dios va a decir, amo lo que tú me estás pidiendo. Todo el día, ella es mi meditación. Todo el día, hermanos. Hay actividades que hacer, pero mire, hermano, esté triste, esté alegre, esté como usted, con problemas de salud, como usted me diga y mande, vaya a Cristo en oración, tome la palabra, vaya a los salmos y ahí va a encontrar aliento de parte de Dios. Va a encontrar dirección para su vida, para su familia. Amén, hermanos. 3 razones por las cuales un cristiano verdadero no practica el pecado. Ya vimos la primera. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Número 2. El que está en Cristo no peca, sino que hace justicia. Primero de Juan capítulo 3, verso 6, hermanos. Primero de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel, otra vez empieza con esta frase Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha, ¿qué, hermano? Ni le ha conocido. Otra vez una palabra importante. Todo aquel que permanece. ¿Qué es permanecer, hermano? Es perseverar, es mantenerse en comunión con.
El creyente debe permanecer, escuche, fiel en su relación personal con Cristo, en comunión con Él, en obediencia a Él y en obediencia, por supuesto, a sus mandatos. Mira, hermano, la mujer de Dios, el varón de Dios, va a perseverar en Cristo. Es una característica de todo hijo de Dios, que permanece a pesar de todo lo que pueda enfrentar, hermano. Por eso dice la Escritura, el que permanece hasta el final, ¿qué? Este será salvo, no por permanecer, eso no salva, sería por obras, sino que es salvo porque como fruto muestra que permaneció, que es salvo por ese ir adelante. El creyente persevera en mantenerse unido a Cristo a pesar de las adversidades, hermanos, a pesar de las injusticias, a pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de las pruebas, hermano. El creyente persevera porque el creyente sabe que apartado de su Señor nada podrá hacer. Nada. Y todo aquel que permanece en Él, dice Juan, no peca por una razón. Y ahí lo dice, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo, hermanos, Juan aquí? ¿Que el que se convierte a Cristo ya nunca va a pecar? ¿Eso es lo que está diciendo Juan aquí? No, por supuesto que no. No está diciendo eso. Juan ya estableció algo importante, una verdad muy importante en 1 de Juan 1:8. Vamos ahí. 1 de Juan 1:8, hermanos. Juan nos está diciendo que un creyente verdadero ya nunca va a pecar. ¿Por qué? Por esto mismo que dice la Escritura. 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa, hermanos? Nos engañamos, ¿a quiénes? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Conclusión. Entonces, quiere decir que todas las personas pecan. Cristianos y no cristianos. Pero hay una diferencia que vamos a ir entendiendo. Hay una diferencia, hermano. Juan no está diciendo que el que viene a Cristo a partir de ese momento ya nunca va a pecar. Escuche, por favor. Juan no está diciendo que el creyente ya nunca va a pecar porque lo hace. A lo que él se refiere es que ya el creyente no va a pecar como lo hacía antes. Ya no va a pecar continuamente, sino esporádicamente. Digámoslo, ocasionalmente. ¿Me doy a entender, hermanos? Ocasionalmente. Ya no es la misma vida la que lleva un creyente. Ya no vive como lo hacía antes. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque todo aquel que peca de manera continua, de manera constante, como un hábito de vida, hermanos, no ha visto a Cristo ni le ha conocido. Y esta palabra ver, hermano, es en cierto sentido figurado espiritualmente, quiere decir creer. Es en un sentido figurado. No es verle físicamente. No lo ha visto, o sea, ya vi al Señor, es una expresión figurada, ¿no? Hemos visto al Señor, ¿en dónde, hermano? En la palabra, en nuestra vida, en lo que Él ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? Hemos visto y hemos conocido al Señor. Hemos creído en Él. Ninguno entonces, hermano, ninguno que vive en Cristo, unido a Él, dependiendo de Él, siendo guiado por Él, ninguno que vive así, seguirá viviendo y pecando de la manera en que antes lo hacía. El verdadero creyente ha dejado una vida de pecado porque ahora vive en Cristo. Está unido a Él, unido a Cristo, porque ahora le conoce. Amén, hermanos. Porque ahora le conoce. Entonces el problema es del incrédulo. El problema mayúsculo.
El no creyente. Porque el no creyente vive continuamente pecando sin temor de Dios porque no conoce a Cristo ni le pertenece a Él. Ahí está el problema. Por eso en Juan 3:7, vamos ahí, hermanos. En 1 Juan 3:7 dice, hijitos, continúa Juan. Vea con qué voz se dirige a los creyentes. Hijitos, nadie os engañe. Y expresa lo siguiente. El que hace justicia, y justicia aquí se entiende, hermanos, el que hace es otra vez practicar. Escuche bien, es importante esta palabra, es producir, es practicar. El que hace o el que practica justicia, entiéndase, el que camina en santidad, es justo, es decir, es santo, como Él es justo, es decir, es santo. Se lo digo otra vez, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que es de Dios va a hacer justicia, es decir, va a llevar una vida en santidad, ¿sí? Porque su Señor es santo. Para comprender esto, hermano, un poquito más de este versículo, debemos recordar el contexto por el cual Juan escribió estas cartas. ¿Sí lo recuerda? Si no lo recuerda, ahorita lo hacemos. Mencionamos el domingo pasado que diferentes personas habían salido de las iglesias que estaban de alguna manera cercanas o rodeando a la iglesia en Éfeso. Y estas personas habían salido de allí y se habían unido para enseñar falsas doctrinas. Para decir que Cristo no había venido en carne, que Cristo no era el Mesías, entre otras cosas, pero también esos falsos hombres querían convencer con estas falsas doctrinas a los demás creyentes de la iglesia. Por eso es que Juan escribe estas cartas para proteger a los creyentes en su entendimiento, para tenerles convicción y fortaleza en su fe. Ya se acordó, ¿verdad? Este es el motivo. Entonces, hermanos, estos falsos maestros, ¿sí?, estaban también enseñando que Dios y la vida del mundo, la vida mundana, eran compatibles. En otras palabras, de alguna manera, no hay problema cómo vivas si estás en Cristo. Cuidado con ello. Cuidado, hermanos. Cuidado. Mucho cuidado hoy en nuestros días. Mucho cuidado, hermanos. Esos hombres afirmaban que se puede vivir como mundano, en fiestas totalmente mundanas, en desenfreno, viviendo, lo estoy trasladando a nuestra época, hermano, viviendo como quieren, vistiendo como quieren y decirse creyentes, minimizando el pecado. Cuidado. Cuidado, el pecado, hermano, eso es algo tremendo. El pecado es transgredir la ley de Dios, es ofensa al Dios Santo y debe tener mucho cuidado de lo que estamos entendiendo hoy. De no minimizar el pecado, hermano. Por eso dice Juan, hijitos, nadie os os engañe. Cuidado con lo que estos falsos maestros están tratando de influenciarlos. Eso no viene de Dios. Una fuerte advertencia. Cuidado, hijitos, nadie os engañe. ¿Sabe? Esta palabra es hermoso el griego, hermanos, porque a veces en el español no tiene todo el peso que la propia palabra inspirada por Dios tiene. Hay excelentes traducciones, pero mire, por ejemplo, esta palabra que nadie os engañe es hacer vagar a alguien. Tiene mucho más sentido, ¿no? Ay, es un engaño, no, pero sí, pero te va a llevar por un camino de engaño. Cuidado. También significa extraviar, descarriar, seducir, hermano, para llevar a alguien al error. Cuidado con el engaño. Es un grave peligro minimizar el pecado. Es un engaño. Porque alguien puede extraviarse. Porque puede alguien ir de un camino correcto a uno incorrecto.
No recuerdo dónde escuché, hermano, de un joven que un día llegó, que tenía su novia, ¿sí? Se congregaban, y que ese joven fue con el pastor, y lo esperó a que acabara el servicio para decirle: pastor, necesito hablar con usted. Sí, ¿cómo no? El pastor lo esperó, lo abordó, platicaron y dice: pastor, estoy en pecado, cometí pecado con mi novia. Estaba consternado, ¿eh? Vino al pastor consternado. Tal vez genuinamente arrepentido por su pecado. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Que no se preocupara. Que no era algo tan grave. Se atrevió a decirle: ¿quién no peca? Tranquilo, tranquilo. Mira, ya no lo hagas así. Estate tranquilo. No pasa nada. Qué tremendo error, hermanos. Hoy mi oración, el deseo de Dios es que salgamos de aquí entendiendo un poquito más acerca del pecado y de la gloria de Dios, porque Él vino a terminar con el pecado. Pero sobre todo la conducta que nosotros debemos tener como hijos e hijas de Dios. Qué tremendo error. El pecado es algo grave contra Dios. El pecado separa al hombre de Dios, hermanos. ¿No es cierto esto? El pecado, hermanos, por el pecado, los hombres serán condenados al infierno eternamente si no se arrepienten. Es la gravedad del pecado, hermanos. El pecado es la mayor ofensa a Dios, a un Dios santo y misericordioso. Ahí está lo delicado. Y quiero leerle este versículo, 1 Juan 3:7, en otra versión dice: hijitos, no dejen que nadie los lleve por el camino equivocado. ¿Qué sentido tiene? No se dejen engañar para que alguien los lleve a un camino equivocado. El que hace justicia es justo, ya lo leímos, como Él es justo. Que nadie los engañe para que no los extravíen, llevándolos por un entendimiento equivocado. Es como si Juan les dijera: apliquen el criterio que está aquí, que les estoy dando en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Cuál es el criterio, hermanos, por el cual se sabe si una persona conoce a Cristo? ¿Cuál es ese criterio? Aquí lo dice: el que hace justicia, es decir, el que vive en santidad, es santo como Él, Cristo mismo, es santo, justo. Ese es el criterio, hermanos. Si la persona lleva una vida practicando la santidad, hermanos, entonces esa persona ha creído y conoce a Cristo. Y por tanto, se va a santificar. Porque así lo muestra su manera de vivir. Y no solo, hermanos, es una actitud de santidad cuando alguien entra a una iglesia, sino es una actitud continua de santidad en todo momento. Amén, hermanos. Es una forma de vida continua del creyente que teme a Dios y en ese sentido se conduce. ¿Usted es paciente? ¿Le sobra la paciencia? Y cuando le acaban con su paciencia, ¿cómo reacciona? Es pregunta para todos, hermanos.
Porque la vida del creyente no es aquí, hermano, en estas 2 o 3 horas en la iglesia. La vida del creyente es aquí y allá afuera. ¿Y sabe hasta cuándo va a ser eso? Hasta que el Señor nos llame. Ahí en su trabajo, ahí con sus clientes, ahí con su familia, ahí con el vecino difícil, ahí con los que nos critican, ahí con los que hablan mal de nosotros. Ahí está nuestra vida como creyentes, ser luz en medio de ellos, hermanos. Es esa nueva vida en Cristo, hermano. El creyente ya no es esclavo del pecado, porque ahora puede renunciar al pecado y llevar una vida en santidad. Tito 2:2, hermanos, vamos a ir rápidamente. Tito 2:12. Tito 2:12. Aquí está el consejo de Pablo. Tito dice, enseñándonos que, hermanos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo, hermanos? Sobria, justa, es decir, santamente y piadosamente. Esto enseña Tito, esto enseña la iglesia, ¿sí? Renunciar, es decir, algo que compete a nosotros, una decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y encontrarse que vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. El creyente, hermanos, muestra con su conducta que es uno de los hijos de Dios. Usted muestra si es una hija o un hijo de Dios. Yo mismo, hermanos, dice 1 de Juan 2:29. Vamos ahí, hermanos. 1 de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, ¿quién es Él, hermanos? Dios. Sabed también que todo el que hace justicia, es decir, que se santifica, es nacido de Dios. Hermanos, nacidos de Dios. Aquí entramos a nuestra tercera y última razón por la cual un verdadero cristiano no practica el pecado. ¿Sabe cuál es la tercera? Que el que está en Cristo no practica el pecado precisamente porque ha nacido de Dios. Verso 8. Primera de Juan 3:8, hermanos. El que practica, otra vez esta palabra, el que practica el pecado, ¿es de quién, hermanos? Es del diablo, porque el diablo, aquí da la razón, peca desde el principio. Una pausa aquí, vamos por partes a entrar en este verso. El que practica, el que habitualmente y voluntariamente peca, es del diablo. El diablo, hermanos, el calumniador es Satanás. Alguien que vive de esta manera es el diablo. Entonces, hermanos, la Biblia enseña que solo hay 2 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas nada más, hermanos. Escuchen, los que son de Dios y los que ¿qué? Y los que no lo son, ¿verdad? ¿De quién son entonces? La Biblia es clara. De Satanás. No hay a medias, hermanos. No hay un término medio. Por eso, hermanos, siempre el llamado al arrepentimiento y a entregar su vida a Cristo. Si usted sabe que no está viviendo de esta manera, si usted sabe que no conoce a Dios, si usted sabe que no se deleita en la palabra de Dios, usted sabe que no es de Cristo, hay esperanza hoy para usted. De entregar su vida a Cristo, de probar las mieles y la grande bendición, tener a un Padre en los cielos que dirija su vida, que le guarde, que le ayude, que le bendiga, que la corrija, pero todo para su gloria. Hoy tiene esa esperanza usted hoy aquí. No hay medias tintas.
valga la expresión coloquial. No hay en medio. Solo hay dos caminos que existen, no para el cielo. Uno es estrecho y angosta la puerta, ¿no? Y otro es ancho y espacioso, ¿verdad? Y amplia la puerta que lleva ¿a dónde? Y muchos van por ese camino. Si usted ha decidido por Cristo, usted sabe cuál camino lleva. El único camino que lleva al Señor. A Dios. No hay otro, hermano. La Biblia es clara. Solo hay dos tipos de personas, los de Dios y los del diablo. Y no quiere decir que los que son del diablo Él los engendró, no. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la voluntad de esas personas está esclavizada al pecado. Eso quiere decir. ¿Se queda claro, hermanos? Juan está repitiendo, hermanos, prácticamente con lo que Jesús confrontó a los judíos ahí en Juan 8. Vamos ahí, Juan 8, 41. Juan 8, 41, hermanos. Está hablando Cristo. Siempre pongo énfasis para tener presente, es algo importante. ¿Quién está hablando, hermanos? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, amén. Pero aquí está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Escuche, está hablando de un Padre, ¿verdad? Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué, hermanos? Me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos ¿de quién? De vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los deseos de vuestro padre, ¿qué, hermanos? ¿Queréis hacer? ¿Qué con los deseos del creyente? ¿Qué con los deseos de aquel que viene y levanta sus manos y canta al Señor? ¿Qué con nuestros deseos? ¿Qué deseos tenemos? ¿Qué deseos debe haber en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? Los deseos de nuestro Padre, de Dios. Retomo el verso 8, hermanos, ahí en primera de Juan 3:8, en la parte B, segunda parte de este B. El que obra lo que es pecado, esto está de alguna manera parafraseado, el que obra lo que es pecado es del diablo. Eso está diciendo, porque el diablo peca ¿desde cuándo, hermano? Desde el principio. Juan señala aquí algo muy importante, hermanos. Escuche, la fuente del pecado, ¿en dónde es, hermano? ¿O quién es la fuente del pecado? Es Satanás. La fuente del pecado es Satanás. Todo pecado se origina en Satanás y no en Dios. Amén, hermanos. Todo pecado se origina en Satanás y no en Dios. Vimos en evangelismo, si alguien nos dice, oiga, pero usted viene y me habla de la Biblia, pero si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué va empeorando todo esto? ¿No que tiene poder para quitar toda la maldad? El Señor tiene poder para quitarla así. Pero hay una situación, hermanos, que tendría que acabar con todos, incluyéndonos a nosotros. Y no lo ha hecho por su gracia y su misericordia. El pecado es decisión del hombre, no fue generado en Dios.
Y tendríamos que decirle a la persona, tendría el Señor que acabar también con usted y conmigo. El Señor es paciente, ¿verdad? Espera que más gente venga al arrepentimiento. Satanás pecó, hermanos, desde el principio. ¿Cómo entendemos esta frase? Desde el principio. ¿Acaso significa desde el principio el tiempo en el que el diablo fue diablo? ¿Qué significa? Porque no siempre fue diablo, ¿verdad? ¿Qué significa? O cuando pensamos, o podemos preguntarnos, ¿cuándo el diablo comenzó a ser diablo? Hubo una rebelión, lo sabemos. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Algo ocurrió en su ser. ¿Sí? No sabemos durante cuánto tiempo Satanás permaneció, por llamarlo de alguna manera en esta expresión, en su estado angelical. Dios originalmente lo creó como un ser angelical. Isaías 14, si lo quiere usar en casa, Ezequiel 28. Cuando cayó en pecado, este ser angelical se transformó en el originador e instigador del pecado. Él tentó al ser humano en el Edén, ¿no? A Adán y a Eva. Y por medio de tentarlos y que ellos cayeron en desobediencia a pecado, en transgredir la voluntad de Dios, por esa transgresión toda la raza humana es esclava del pecado. Gracias a Dios que los que hemos entregado nuestra vida al Señor, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y podemos decirle al pecado, no conmigo, no con nosotros. Por ello, hermanos, este ser que era angelical es llamado el príncipe de este mundo. Por el engaño, por todo. Él gobierna el sistema pecaminoso, hermanos, de este mundo. Ese sistema que atrae al hombre para que viva en pecado. Satanás gobierna el sistema de este mundo que lleva al hombre a caer en pecado. ¿Tendrá algo que ver el internet? Uf. Ya no se puede ni estudiar, ni investigar ahí, de verdad, hermano. Él gobierna el sistema. Ahora, el uso se lo damos nosotros. La decisión de lo que vemos está en nosotros. Amén, hermanos. La decisión al final y la responsabilidad es nuestra. Él gobierna el sistema, en internet, en el celular, en el alcohol, en la pornografía, en los cigarros, hermano. Una simple cajetilla de cigarros le advierte a la gente que le puede dar cáncer. ¿Sí o no, hermanos? Hay imágenes ahí de gente con mascarilla, ¿no? Con oxígeno. Animales muertos. No vaya a salir aquí, vaya a ver si es cierto, Hermano, ¿cómo se explica que si el propio mundo le está diciendo a una persona que eso le va a dañar y que lo puede matar y que el hombre decida, no me importa? No me importa. El pecado.
Satanás controla todo este sistema mundial, hermano. Alcohol, pornografía, cigarros, drogas, adulterio, fornicación. Ofreciendo, hermano, Satanás, por todo este sistema, la felicidad al hombre, hermano. Le ofrece al hombre la felicidad que le lleva a la perdición. Una supuesta felicidad que lo lleva a una muerte eterna, hermano. El sistema de Satanás, escuchen bien, es un verdadero espejismo, porque es un engaño. No es real, hermano, lo que el mundo ofrece, es una mentira. Por eso habla que es, ¿cómo dice nuestro verso? De que peca desde el principio, ¿no? Así, que peca desde el principio, porque Él es el engañador. Él es el engañador por excelencia. Por excelencia. Y usa todos los medios. Él controla el sistema. Y ese sistema influye tremendamente en la vida, en la mente, en el corazón de las personas, de nuestra sociedad. Y ahí estamos nosotros. Y ahí están nuestros hijos, hermanos. Cuidado con nuestra manera de vivir. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros hijos? Eso van a alimentar su vida y su pensamiento y su corazón. Él es el engañador por excelencia. Tú no eres mujer, tú eres hombre. No creas la imagen que ves en el espejo, ¿eh? El espejo no te está diciendo la verdad. El espejo te engaña. El espejo no te está diciendo lo que en realidad tú eres. ¿Le suena a algo en el Edén? ¿Sí? Con que Dios te dijo, ¿verdad? Que no comieras de ese árbol. Mira, no es verdad. Eso no es cierto. No pasa nada. Hermanos, esa es la labor de Satanás. Dirigiendo este sistema de pecado, hermano, que hay en el mundo. Él ofrece mediante ese sistema, él seduce con su sistema y el hombre sin Dios decide. Y no decide para bien. Decide aceptar y caer. Con esto podemos entender por qué el mundo está así, hermanos. Lejos de Dios. Lejos de la dirección de Dios. El hombre es responsable ante Dios de lo que es. Me refiero al hombre, a la raza humana, a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Somos responsables, hermanos. Ese es el sistema en el que hoy vivimos, hermanos. Pero aquí viene otra afirmación de Juan que también es maravillosa. Primero de Juan 3:8 en su última parte. Para esto apareció, ¿quién, hermanos? El Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Para eso vino el Señor. ¿Cuántos da gloria a Dios, hermano? Sí, está muy tremendo allá afuera, pero Dios vino para contrarrestar todo eso, hermano. Y un día se va a acabar, hermano. Dios ha venido a ponerle un freno hasta este momento a Satanás. Y un freno al pecado del hombre, hermanos, a través de esa conciencia. Porque el hombre, como se lo he dicho en otras enseñanzas, el hombre no es tan pecaminoso como puede serlo, ¿eh? A pesar de cómo están las circunstancias, el Señor tiene un freno en su gracia y en su misericordia.
a la maldad. No nos ha dejado de su mano, ni lo va a hacer. A eso vino, a deshacer, soltar las cadenas, a derribar, a desatar, destruir, a quebrantar las obras del diablo, hermano. Ya mencionamos algunas de este sistema, pero el maligno también es el instigador al pecado y a la rebelión. Es el tentador de los creyentes, hermanos, el que quiere que caigamos en pecado. Es el que inspira ideologías antibíblicas que engañan a las personas. En él se origina el engaño con las falsas religiones. Él es el guía de los falsos maestros. Pero el Hijo de Dios apareció para librar al hombre del poder de Satanás, hermanos. Hebreos 2:14, se lo leo. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El Hijo de Dios vino, hermanos, a librar a su pueblo de la esclavitud del pecado, hermanos. Y no solo eso, nos vino a traer libertad de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, dice Colosenses 1:13. Y el que está en su Hijo amado tiene una nueva vida, hermanos. 1 de Juan 3:9, hermanos, vamos sobre el final. Creo yo que sobre el final, hermanos. 1 de Juan 3:9, hermanos, ¿estamos ahí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, habla, hermanos, ¿de qué? De un nuevo nacimiento, ¿no? Toda persona, hermanos, pecadora requiere nacer espiritualmente para poder ser hijo de Dios. Esta enseñanza se la dio el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan? El nuevo nacimiento. ¿Sí? Vamos a ir rápido, hermanos. Juan 3, versos 6 y 7. Habla Jesucristo aquí, hermanos. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, es decir, humanamente, carne es. Y lo que es nacido, hermanos, del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué, hermanos? Nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo. La gente tiene que nacer de nuevo para ver la gloria de Dios, para estar en Cristo, para tener comunión con Él, para tener una vida nueva y una vida de salvación. El nuevo nacimiento, hermanos, señala algo importante: el final de una vida antigua de pecado, ¿no es cierto? Y la vida corrupta ahora ha pasado a ser una vida diferente, en una nueva creación en Cristo, que ha nacido de Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso el creyente, hermano, ya no practica el pecado, como dice aquí en 1 de Juan 3:9. Ya no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios, hermano? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, la esencia de Dios. Por eso el creyente no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, hermanos, parafraseando, ninguno que haya nacido de Dios continúa pecando, hermano, porque la semilla de Dios es en nosotros. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Mientras que la persona que practica el pecado, por el contrario, tiene a Satanás como padre. El creyente que ha nacido de Dios sabe que tiene a Dios como padre. Y dice Juan en el verso 10, hermanos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que
no vive en santidad y que no ama a su hermano, no es ¿de quién? De Dios. No es de Dios, no es nacido de Dios. Aquí la lógica es clara, lógica, el entendimiento de lo que está diciendo, quiero decir, aquí la escritura. Es decir, si un hombre conoce a Dios, va a caminar rectamente, va a caminar en santidad, va a caminar obedeciendo la voluntad de Dios y va a amar a su hermano, hermanos, y va a obedecer a Dios, el que conoce a Dios. Pero aquella persona que le pertenece al diablo, pues va a obedecer a quien es su padre. Una persona, hermanos, que ha nacido de Dios y que posee la naturaleza de Dios en su Espíritu Santo, no significa que no peque o que no falle en algún momento. Pero sí significa que no puede vivir en pecado, hermanos, de una manera habitual. Que no puede vivir en pecado como antes sí vivía y lo hacía. Sin embargo, hermanos, la posibilidad de caer en pecado, un pecado ocasional, está presente por una razón en los hijos de Dios y las hijas. Porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Este cuerpo no ha sido glorificado, hermanos. Y como decía Pablo, él veía una ley en sus miembros. No en la materia, hermanos, sino en esa parte aún no redimida de nosotros, en nuestra carne, lo que la Biblia llama carne. Aquello que nos lleva a hacer lo que no queremos y aquello que nos impide hacer lo que debemos hacer. Al final la decisión es nuestra, de nuestro caminar y de nuestro actuar. Concluimos, hermanos. Satanás no es eterno, hermanos, como nuestro Dios. Él es creado. No fue creado pecador, albergó el pecado en él. Esa es ahora su naturaleza. No es como nuestro Dios. No es poderoso. Tiene poder, sí. No es poderoso. No es todopoderoso como nuestro Dios. No es omnisciente. No es omnipresente, aunque es ayudado por todos aquellos ángeles que le siguieron y le ayudan a manejar todo lo que hemos comentado. Satanás es rebelde, pero Cristo es el Hijo de Dios obediente que obedeció al Padre. Y nuestro Salvador fue obediente hasta la muerte de cruz, hermanos. Como dice Filipenses. Cristo es Dios, hermanos. Pero estuvo dispuesto a convertirse en siervo. Satanás era siervo y quiso convertirse en Dios. Satanás ha sido pecador desde el comienzo de su carrera pecaminosa y Cristo ha venido a deshacer las obras de él. Aún es un enemigo poderoso, hermanos, pero no puede, por supuesto, competir con el poder de Dios. Por ello los creyentes podemos descansar en la verdad de que Satanás es un enemigo, hermanos, derrotado. Tal vez pueda él ganar algunas batallas, pero no la guerra en su contexto. Él ya tiene su final. Que nadie nos engañe, hermanos. Que ningún falso predicador, que ninguna persona, que ningún pensamiento de nuestra carne incluso quiera engañarnos afirmando, hermanos, que una persona puede ser salva y aunque se diga salva, pueda vivir en pecado continuo. Eso es un engaño, hermanos. El Señor nos demanda llevar una vida en santidad.
Hoy por medio de Juan, hermanos, no niega la palabra que el creyente pueda caer esporádicamente en algún pecado. Pero lo que sí niega es que un creyente verdadero puede practicar el pecado. Eso no, hermanos. Eso no. Hoy el Señor nos ha hablado, hermanos. Y nos ha dado mayor entendimiento acerca de su pecado, un poco más, acerca del pecado, a través de su palabra. El mundo podrá tener su propio concepto de definición del pecado. Para mucha gente el pecado es algo pues trivial. Hasta hacen chistes de los pecados, ¿no es cierto? Hasta hacen bromas, les da risa. En su opinión el pecado no debe tomarse seriamente. Otros llaman al pecado una debilidad o imperfección. Hay otros que tratan de explicar el pecado como un error humano. Todos somos humanos, todos pecamos. Pero en la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, esto cambia, hermanos, por lo que somos. Nacidos de Dios, nacidos en Cristo Jesús. El pecado es tan serio que está llevando hoy en día a muchas personas a perderse más. Sin Dios, sin Cristo no hay salvación. Esa es la condición de mucha gente, hermanos, pero hoy vimos dos noticias maravillosas, recordamos de ellas. El Señor ha venido, hermanos, para quitar el pecado y para deshacer las obras del diablo. Es que es difícil, pastor, llevar una vida en santidad, luchando contra el pecado. Es que es difícil. Lo es cuando no nos sometemos al señorío de Cristo, hermanos. Sí es difícil, cuando no obedecemos a Dios, cuando no tenemos comunión con Él, cuando no hablamos con Él en oración, cuando no le confesamos nuestros pecados, cuando no nos alimentamos de su palabra, cuando no nos negamos a nosotros mismos, cuando no llevamos nuestra cruz, cuando no le seguimos. Sí es difícil, diría yo imposible. Si analizamos, hermano, lo que el Señor ha hecho y lo que nos ha dado, realmente no deberíamos decir es difícil. El Señor nos amó y dio a su Hijo, la vida de su Hijo en la cruz. Ahí el Señor venció a Satanás, venció la muerte, hermanos. Nos ha dado libertad. Él pone el querer como el hacer. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él es nuestro gozo y apareció para quitar nuestro pecado, apareció para deshacer las obras del diablo. El Señor mora en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo. No hay excusa para no llevar una vida en santidad que dé gloria a su nombre. El problema, hermanos, para terminar, está en nosotros. El problema realmente está en nosotros. En desear caminar en el temor de Dios, en santificarnos. No es difícil, hermanos, estando en Cristo. Como el título lo dice, hermanos, la victoria sobre el pecado. Esa victoria, hermanos, está solamente en Cristo, permaneciendo unidos a Él, en íntima unión con Él, hermanos, y siendo dirigidos por Él mediante su palabra. Amén. Que Él sea Señor verdaderamente de nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Porque por tu amor nos das hoy, Señor, estas herramientas espirituales para poder ganar esta batalla. La batalla más difícil y cruenta que tenemos. La batalla contra el pecado, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz que nos dio libertad, Señor.
Ciertamente ya no somos esclavos del pecado, pero aún estamos en este cuerpo que no ha sido redimido, sino un cuerpo que nos insta en ocasiones a pecar. Señor, gracias por capacitarnos hoy con tu palabra, recordándonos cuál es la clave para ganar esta batalla contra el pecado. La clave, Señor, es permanecer en tu Hijo Jesucristo, unido a Él, en comunión con Él, obedeciéndole a Él, fortalecidos en Él y en su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo tremendo, lo malo que es el pecado, para no cauterizarnos, Señor, y minimizarlo, Señor, porque es algo grave a tus ojos. Gracias por recordarnos que como hijos, tu simiente es en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, porque Él nos impide pecar de manera habitual, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos guía, que nos habla, que nos redarguye, Señor, cuando nos equivocamos, que nos advierte. Hoy queremos pedirte también por aquellas personas que no están en Cristo, Señor. Por aquellas personas que no te conocen, que tratan de pelear esta batalla contra el pecado en sus fuerzas, Señor, sin lograr nada. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, Señor, de su pecado, para que vengan a ti en arrepentimiento y fe, y vengan y prueben y vivan lo maravilloso que es conocerte, lo maravilloso que es amarte, agradecerte, exaltarte por el gozo que puedes tú darles, Señor. Señor, oramos por ellos y ellas. Ellos te necesitan, Señor. Tu Espíritu, Señor, sea haciendo la obra en esas vidas, Señor, por favor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Y si ya estamos en Cristo, Señor, y hemos caído en pecado ocasional, hoy Padre, hoy límpianos, hoy acudimos a ti, Señor, en oración, confesando nuestro pecado, Señor, apelando a tu fidelidad, Señor, a tu amor y a tu misericordia. Perdónanos, Señor. Conoces nuestra vida, conoces en qué hemos pecado, Señor, en qué hemos fallado. Hoy perdónanos, Señor, límpianos en tu amor y en tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu salvación, por la palabra que nos edifica, por tu amor, Señor. Llévanos en tu paz y que podamos ser esa luz en este mundo, Señor, para testificar que tú sigues transformando las vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, de bendición, porque oramos por esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si la iglesia dice amén, amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Un gusto poder servirle. Salude a su hermano, bendígalo en el nombre de Cristo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos aquí con la ayuda de Dios el próximo día jueves a las 6 de la tarde, si Dios permite. Bendiciones, hermanos.